Para nombrar esa dificultad fundamental podríamos utilizar provisionalmente una palabra, la palabra exceso. Casi diríamos que todo en Dalí es excesivo, empezando por él mismo. Son excesivos cuantitativa y cualitativamente sus cuadros, son excesivos sus escritos, son excesivos sus métodos, sus gestos, sus escenografías. Y de hecho yo lo he traído aquí un poco precisamente para estudiar ese exceso que él representa como pocos. Cuando Dalí llegó a Madrid en 1922, que tenía 18 años, presentaba ya el rasgo que le definirá siempre como artista, ¿no? Que es una prodigiosa capacidad de absorción, de apropiación, de asimilación. Es decir, ni siquiera es seguro, y pido perdón por la barbaridad que estoy a punto de decir, ni siquiera es seguro que Dalí como pintor llegase a tener alguna vez un estilo propio, ¿no? Barriendo para adentro, André Breton dijo una vez que cuando Dalí entró en el grupo surrealista en 1929, o sea, cuando ya había pintado La mujer en la ventana o El bañista, pues decía Breton, todavía su obra no tenía ningún sello personal. Digamos que a pesar de los esfuerzos que hizo Breton por configurar algo así como una ideología surrealista, pues la verdad es que no hay un estilo artístico surrealista. Tal y como Breton lo difunde, el surrealismo es un movimiento un poco de aluvión que aglutina obras de artistas muy diferentes, que recoge de la historia del arte y de la literatura precedentes heterogéneos y que son muy difíciles de conciliar, pues Archimboldo y Ayer, por ejemplo, que quiere sintetizar todo lo que ha ocurrido en las artes desde el comienzo del siglo XX y ponerlo bajo una etiqueta, integrar todo eso bajo el paraguas de un discurso programático, fuertemente dogmático, y meter ahí pues las iniciativas dadaístas, futuristas, cubistas, expresionistas, pero también marxistas, psicoanalistas, anarquistas, en fin, toda clase de istas, ¿no? Y además de ejercer ese canibalismo con otros surrealistas como Tanguy, Magritte, el propio Miró, y después con los diversos movimientos artísticos posteriores al surrealismo, siempre mantuvo una fascinación muy poco disimulada por la ciencia, por todo lo que en la ciencia representase una revolución innovadora. De todas maneras, cuando Dalí llegó al surrealismo, Breton ya había ejercido su autoridad ideológica acerca de qué es lo que un surrealista debe pensar a propósito del psicoanálisis. De lo que se trata es de liberar toda la carga inconsciente de deseos censurados que la represión ha hurtado a la realidad mediante la hipocresía de las normas morales, como se decía entonces. Como resultado de esa amputación, pues la realidad se habría convertido en una semi-realidad, en una infrarrealidad, una realidad fría, desalmada, aburrida, inauténtica. Y, por otra parte, el arte institucionalizado, o sea, la institución arte burguesa que legitima o deslegitima las obras de acuerdo con su juicio estético, pues habría venido a consagrar esa realidad censurada, haciendo que los valores estéticos pues funcionasen como una suerte de policía artística que se encargaba de impedir el paso a la representación de aquellos elementos que han sido suprimidos de nuestra visión del mundo y, en definitiva, de nuestra vida consciente, ¿no? La tesis inicial de Dalí, cuando escribe sobre el mito trágico del Ángelus de Millet, parece ser la tesis de que hay ciertas imágenes especialmente cargadas de deseo inconsciente que disparan automáticamente ese delirio. Y, bueno, como un ejemplo de lo que podría ser una imagen paranoica visual, propone Dalí su paisaje africano, ¿no? Entonces, cuenta que mientras lo pintaba descubrió esa red latente de asociaciones delirantes, gracias a cuyo desarrollo lo que parecía que era una reunión de figuras en torno a una especie de oasis, pues se transforma en un gran rostro echado sobre la tierra, que además no es un rostro cualquiera, sino un rostro claramente picassiano. Algo ocurre en el Ángelus de Millet, algo más que lo que es estrictamente visible, de que hay
algo más, un poco más de sentido. Eso, como hemos visto, es por donde empieza el delirio paranoide. Y finalmente, pues comienza a desgranar sus hipótesis paranoico-críticas. Quiero arte, ¿no? Bueno, pues digamos, Dalí no se desplazó un ápice de esta posición cuando empezó a diseñar escenarios teatrales, escenas cinematográficas, joyas, perfumes, logotipos comerciales, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Andy Warhol puede diseñar la portada de un disco de los Rolling Stones y no pasa nada, pero Dalí no puede diseñar el logotipo del Chupa Chups. Claro, ese método devorador, que todo lo absorbe, que todo lo digiere y lo vuelve a regurgitar, pues es un canibalismo que no puede tener límite, ¿no? No es un límite la pintura clásica, ni Millet, ni Lenin, ni Hitler, ni Mae West, ni Shirley Temple, ni la televisión, ni la publicidad, ni desde luego el franquismo. Y en el fondo pues podemos ver lo que siempre nos quedan, que son las obras, ¿no? El ideal del artista moderno, y como les he dicho al principio, pues se guste seguramente de todos los artistas, es hacer de su propia vida una obra de arte. Y no se dirá que Dalí no lo intentó. Lo que pasa es que también sabemos que eso es una cosa que solo es posible para los dioses, ¿no? Los artistas humanos siempre fracasan en el intento de conseguir ese objetivo. Y el coeficiente de ese fracaso, lo que queda de ese fracaso, son justamente las obras de arte. Bueno, es que las de Dalí parece que tienen un obstáculo, no se pueden ver del todo. Es que nada se puede ver del todo, a no ser que sea uno muy, muy, muy paranoico. Gracias.